Tercer aspecto importante que quiero compartirte el día de hoy y es tus apegos. ¿Sí? Entonces, digamos que qué importante es saber que hay algunos conceptos importantes tener en cuenta en el apego y es, primero, las relaciones de apego. ¿Qué son? Son esas conexiones importantes que el adolescente tiene con los padres y otras personas que los han criado. Reflexiona cuando tú eras adolescente, cuáles eran esas conexiones que ay, mi papá, mi tía, mi abuela, ¿sí? Adultos que para ti cuánto son las relaciones de apego. Ahora, modelos de apego. ¿Qué son esos modelos de apego? Son esas relaciones de apego que tenemos dentro de cada uno de nosotros, de cierta forma como modelos de referencia. Entonces, de esos adultos con los que yo compartía en mi adolescencia, quién es como él o los más relevantes para mí. Ah, y cuando estaba con mi mamá, por ejemplo. Importante reflexionarlo para poder entenderlo desde tu hijo. Entonces, aquí se da como una cosa importante y es cuándo es apego seguro, cuándo es apego inseguro. Hablemos primero de ese apego seguro. Digamos que es un estado mental que va a estar repleto de emociones prefrontales, que cuando el cerebro del adolescente se integra, van a surgir fuertes y bien desarrolladas. ¿Cuáles son? La regulación del cuerpo, es decir, de sus funciones corporales, respiración, tasa cardíaca, respiratoria y demás. ¿Sí? Segundo, aprender a sintonizar con nosotros mismos. La capacidad, digamos, de poder darse consigo mismo, con otros. Tercero, aprender a equilibrar las emociones. Pero ojo, equilibrarlas no es que las calle o que explote, ¿sí? ¿No? Reconocerlas y saber regularlas, ¿cierto? Encontrar el balance, el punto de equilibrio. Cuarto, ser flexible, ¿no? La capacidad de saber que las cosas no son rígidas todo el tiempo, sino aprender a tener un pensamiento flexible. ¿Ok? Como pudimos ver anteriormente, el apego seguro ayuda a desarrollar esas funciones prefrontales, es decir, en este cerebro que muchas veces autores dicen que se desarrolla de los 24 a los 25 años aproximadamente. ¿Y a qué edad dijimos que acaba la adolescencia? Más o menos a los 24 años. Miremos ahora entonces ese apego inseguro. Y en ese adolescente, básicamente, el cerebro tal vez no se vaya a adentrar en la fase del integrador, tiene un apego seguro de la infancia. Pero ojo, no te preocupes, hay una gran noticia que quiero compartir contigo y es que nunca es demasiado tarde para desarrollar la integración de nuestro cerebro. Voy a repetirlo, cuando hay un apego inseguro, la gran noticia es que es demasiado tarde para desarrollar la integración en nuestro cerebro. ¿Ok? Hay una frase que quiero compartir contigo. Que el método fundamental de conectar con los otros de manera integradora es lo que podemos llamar la conversación reflexiva o diálogo reflexivo. Una frase que nos la herramienta de mi insight que quiero compartir en esta parte, que es genial, de ahí el doctor, que es reparar rupturas. Muchas veces tendemos a decir cuando era adolescente o cuando tengo hoy en día hijos adolescentes, lo que más preocupa es las peleas, ¿no? Los conflictos constantemente. ¿Por qué quise traerte esta herramienta? En realidad, la idea no es con este del conflicto, claramente está poco a poco desarrollando su mirada del mundo. Teniendo eso en cuenta, importante esa manera de reparar la ruptura cuando esos conflictos lleguen. En realidad van a llegar. Tales. Entonces, muchas veces te he hablado de la reparación. ¿Qué es reparar? Reparar una ruptura en una relación, ¿qué significa? Que básicamente yo de adulto doy un paso hacia esa persona para volver a conectar con ella. Sobre esto, hay algo muy importante que nos dice Daniel Siegel y es, a veces los padres hacemos cosas que provocan una ruptura en la conexión, por lo general cercana, que tenemos con nuestro niño o adolescente. Es nuestro deber reflexionar sobre esas rupturas y hacer los esfuerzos necesarios a esto, y hacer los esfuerzos necesarios
para reparar y reconectar después de haber pedido perdón por nuestra contribución. Es decir, puedes ver, ¿cierto? Que no es solo importante darme cuenta, ok, hubo una ruptura porque hubo un conflicto, ¿no? Con esa persona, sino también darme cuenta, ok, hay que hacer los esfuerzos necesarios para reparar y reconectar después de haber pedido perdón. Es decir, muchas veces creemos, nos dicen erróneamente, reparar solamente es bajar la altura de mi ya, perdón. Y va mucho más allá. Es decirle, ok, perdón y adicionalmente, ¿cuál va a ser el compromiso que le demuestre que voy a hacer que esto no se repita? ¿Sí? Entonces, importante ahí tener eso presente. ¿Qué voy a hacer, por ejemplo, para que cada vez que tengo un conflicto con mi adolescente no vuelva a gritarle o no vuelva a pegarle o no vuelva a humillarlo? En fin, importante ahí tener, ver esto desde la conciencia, no desde la culpa, porque seguimos trabajando cada día un poco más para poder transformar aquello de lo que vamos siendo conscientes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos entonces a trabajar la reparación de esa ruptura? Hay unos pasos que me parecieron geniales que comparte ahí el doctor Daniel Siegel en su libro, Tormenta Cerebral, y es, primero, tantear a la otra persona para ver si es un momento para hablar con él o ella acerca. Tantear, digamos que, no sé si la traducción está mal, pero básicamente que, o cómo lo entiendo yo, es, de cierta forma, observar a la otra persona a ver si está en disposición de hablar conmigo o no. Revisar si tu adolescente está en disposición en ese momento de hablar contigo. No, porque muchas veces queremos reparar a la fuerza obligándolo a que nos escuche y pues, eso no es conveniente. Imagínate que tú estás molesto por algo y quieran hablar contigo para pedir cuando todavía sigues molesto. No es el momento. Y hacerlo en un sitio que está tranquilo, ¿no? Segundo aspecto para poder reparar esas rupturas, nos recomienda esta herramienta de Minsight. Escucha lo que dice el adolescente. Es decir, no juzgarlo. La idea es que se sienta adolescente, chico o chica, se sienta comprendido, se sienta apoyado por ti, porque hizo lo que hizo en ese momento. No sé, si conflicto porque le habló mal a un profesor, ¿qué hizo eso? Juzgar sin decir, ay, pero es que eres un grosero, eres un ordinario, eres, no, sino sin dar ningún tipo de opinión personal, ni usar ningún tipo de etiqueta. Igual de eso aquí abajo te comparto algunos espacios donde he hablado de esos temas. Importante tener eso presente, ¿no? Tercero, para reparar esa ruptura, compártele tu experiencia sin enemigos utilizando el lenguaje del yo con frases como yo sentía que, yo pensaba que. En lugar de decirle tú hiciste que me sintiera o tú no hiciste. Es decir, te voy a poner un ejemplo para que esto. Muchas veces tendemos a decirle a esos adolescentes, ay, pero es que tú hiciste que me sintiera enojada y por eso fue que te por no hacer las cosas cuando te digo. Pero ahí no estamos asumiendo nuestra responsabilidad de nuestras acciones, nuestras. Decirle, ay, pero es que tú hiciste la tarea, por eso fue que yo exploté, ya estás perdiendo el año y si va mal en esa tarea, pues va a tocar repetir el año escolar. En lugar de decirle esas frases, decirle cosas como, yo sentía que al gritarte vas a hacer las tareas sin distraerte con, hijo, yo pensaba que al gritarte ibas a saber respetar, aunque no es la manera. Entonces ya sabes, sin emitir juicios, utilizar el lenguaje del yo, usando frases como yo sentía que o yo pensaba que, para usar con tu adolescente. Y poder reparar esas duras. Entonces, las reparaciones no consisten en que uno tiene la razón y el otro no, sino en dos personas que simplemente comparten sus experiencias. Quiero quedarme en esta frase un rato
porque es lo que pensamos mucho. Ah, no, pero es que al reparar, al pedir perdón, entonces yo le voy a, de cierta forma creemos que esa voy a darle la razón a mi hijo y que haga lo que quiera. No, mira acá lo que dice. No consisten en que uno tiene la razón y el otro no, sino que básicamente son dos personas que simplemente comparten sus... Cuando uno repara, no juzga, no critica, no señala, no hace sentir al otro simplemente por saltar que yo tengo la razón. Y es fácil aprender a... Claro que no. Pero digamos si es importante que te... ¿Cometes alguna y pides perdón? ¿Cómo reparas? En realidad lo que estás haciendo es reparar o no. Porque al reparar no hay juicio. Al reparar, escucho. Al reparar, comparto en las experiencias. Sin hacer sentir mal al otro. Listo, al reparar no importa si tengo o no la razón. No es una lucha de tal, todas las relaciones cercanas van a tener la razón. En lugar de parar la conexión de esa relación. Llámese pareja, esposa, hijos. Hace un tiempo tuve que conocer a alguien que solo le interesaba en esa pareja, solo le interesaba tener la razón. Por consiguiente, en realidad no reparaba, que nunca fue capaz de reconocer verdaderos errores, porque nunca hubo un perdón real. Entonces, cuando yo, si te das cuenta, cuando yo no reparo adecuadamente, en realidad no estoy haciendo un perdón auténtico, sino es más como forzado. Entonces es importante tener en cuenta. No la reparación no consiste en que yo caiga en una lucha de poderes para mostrar a mi hijo que yo. No, pero compartir las experiencias y ver la visión del otro.